Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Ernesto Cuellar Matamoros y como siempre estoy dándoles la bienvenida a su canal Te Conecto. Siempre digo esto porque siempre es verdad. Nos honra hoy una personalidad de El Salvador, un locutor de primer orden, un amigo de primer orden, un hombre de radio, un hombre catedrático o ex catedrático de comunicaciones en las universidades y además también tiene su participación porque tiene una escuela de comunicaciones, él participa en una escuela de comunicaciones, en un grupo fuerte de comunicaciones en El Salvador. Pero antes de entrar en detalles con mi gran amigo, quiero por favor pedirles como siempre que nos den sus likes, que nos apoyen en la medida de sus posibilidades. Este es un canal libre, no depende de nadie más que de nosotros mismos y de aquellos que aman los contenidos que este canal lleva con tanta pasión. No somos CBS, no somos NBC ni CNN, pero la pasión no nos falta. En la medida de lo posible, siempre hemos estado creciendo y hoy, como eternamente lo hacemos, traemos para ustedes un, eh, un hombre de primer nivel en el campo de las comunicaciones en El Salvador y yo me atrevería a decir en el área. Guillermo Maldonado Jr., bienvenido. Gracias, mi amigo Neto Cuellar. Tantas ¿Cómo estamos? anécdotas, la publicidad, ¿verdad? Vivimos muchas producciones, Sí, muchos programas. realmente trabajamos mucho durante más de 10 años, Menos más de de una 10 década, años por lo trabajamos menos, juntos. Sí, más de bastantes 10 años. aspectos. Hicimos unos jingles fantásticos. Yo tengo unos guardados allí que no pierden actualidad, no importa que no sean bueno, son de ayer, ¿verdad? Pero no de ayer inmediato. Pero sí son geniales, buenísimos con el equipo que teníamos en aquellos entonces y que me parece que requería de esta conjunción de talentos que se dio a partir de ese momento. Yo escribía, ustedes mejoraban y además de eso participaban, por supuesto, también no solo en la grabación, sino que en la melodía, en los ritmos, en construir la música. Y en Sí, era comerciales también, genial. ¿verdad? Grabábamos mucho Comerciales. para una marca importante en ese momento en el país, ¿verdad? Que era de fotografía. Grabamos muchos comerciales Sí. para esa marca. Esta marca pegó un salto cualitativo cuando estuvo en la agencia para después, digamos, ceder al paso del tiempo y de la tecnología. No creo que haya caído porque era una mala marca, porque no era así, por eso tuvo éxito, porque era fantástica. Fotolab Crisonino y trabajamos esa marca durante muchísimos años. Sí, Años, hicimos Fotolab, comerciales Crisonino. grandiosos. También Azúcar del Cañal, trabajamos buenísimos comerciales con Azúcar del Cañal. Guille, bienvenido. Gracias. Yo quiero que te des una introducción a ti mismo brevemente, que pues para la gente que no te conoce, para que puedan saber quién eres y desde hace cuánto estás metido en las comunicaciones y por qué las comunicaciones y no otros rubros. Aunque pues hay una lógica de por medio, tu padre es una personalidad reconocida, pero pudiste haber escogido otro rubro. ¿Por qué las Pude haber escogido. comunicaciones? Bueno, las comunicaciones las elegí porque me gustaba la publicidad, me llamaba la atención la publicidad, la creatividad, y creo que eso fue mi llamado, ¿verdad? Aunque cuando salí del colegio no lo tenía muy claro, 100%, pero creí siempre que tenía que ser algo que fuera comunicaciones, mercadeo o algo así. Nunca ingeniería ni nada de eso, ni médico, ni abogado, pero, pero sí, de ver a mi papá, Willy Maldonado, desde pequeño, bueno, hombre de televisión, de radio, entonces se le queda a uno la espinita. Aunque aunque yo no estuve muy pegado con mi papá, ¿verdad? Mucho tiempo en mi niñez, mi papá era workaholic, pasaba trabajando, no pasaba mucho con él. Mis papás se divorcian cuando yo estaba muy pequeño. Mi mamá se vuelve a casar, nos vamos a vivir a Guatemala con mi padrastro, mis hermanos.
Y bueno, mi hermano en ese momento, después ya con un hermano extra del segundo matrimonio. Pero, pero ¿por qué? Bueno, ¿quién soy yo? Yo soy Guillermo Maldonado, me llamo igual que a mi papá, solo que a él le dicen Willy. Y, y entré bien jovencito a este mundo de la producción, ¿verdad? Me he desarrollado como productor de audio por ya casi, empecé hace 40 años a aprender y hace como 38 años hice mi primer comercial con agencia de publicidad antes de cumplir 20, tengo 57 y en el camino de la producción empecé a ser catedrático, como vos decís, o digamos que yo les daba la producción para radio en la Matías Delgado. Luego de eso empecé, como dirigía, mi escuela era dirigir locutores también, me hice locutor profesional, ¿verdad? En el camino. Luego, más adelante, no tan al inicio, empecé a hacer radio, ¿verdad? Y este año cumplo 21 años de estar haciendo radio y de estar como productor y conductor de un programa de radio exitoso, gracias a Dios, que se llama Zona 10 AM. Y ahora ya en esta etapa, bueno, también en el interim de todos esos años, tantos años que tengo, he sido maestro de las nuevas generaciones de locutores, he formado locutores en las nuevas generaciones. Tengo ya, te puedo decir, más de 10 años de estar dando talleres de locución comercial. En los últimos lustros he estado dando para hablar en público, en empresas, para hablar en público, en empresas tan importante ahora hablar en público, cómo proyectar la voz, cómo hablar bien, cómo pararse, cómo atrapar la atención de la gente. Y eso lo he estado haciendo en empresas. Y he estado dando charlas también sobre comunicación y liderazgo en los últimos años. Y, y ahora hasta embajador de marca o llamados ahora influencers, ¿verdad? Me llaman para marcas y para poder potenciarlas y yo entré al mundo del TikTok y el Instagram y todo eso para poder abrirme al mundo porque he pasado encuevado en estas cuatro paredes por muchos años sin que la gente me conociera mucho y ya con el TikTok y todo ya me conoce gente hasta de fuera. Así que esto ha sido un resumen y el mundo ha cambiado y yo he tratado de irme adaptando a los cambios. Vamos a revelar intimidades aquí. Ve. Eh, Guillermo y yo fuimos compañeros en la Universidad Doctor Matías Delgado, que yo creo que él no se acuerda, pero pues Sí, por me mi acuerdo, pasado, adelante, en ibas algún adelante. momento yo me divorcié de la Universidad Doctor Matías Delgado y tuve un conflicto ahí con un X maestro. Cuando esta persona murió, la primera persona que me llamó para decirme, vaya, ya se murió Amaya Guerrero, anda a terminar la universidad, fue mi estimado amigo Guillermo Maldonado. Yo creo que él no se acuerda, pero esa fue la primera. Yo le digo, no, fíjate que yo realmente ya no, yo ya soy creativo publicitario con una gran experiencia, ¿para qué voy a volver a la universidad con los bichos y todo esto? No, anda a terminar, decía Guillermo, anda a terminar. Bueno, hoy, gracias a todas esas incidencias, voy a graduarme por fin a los casi 61 años de la Escuela de Comunicaciones de nuestra alma mater, la Qué Universidad bueno, Autónoma San Matías Matías Delgado. Delgado. Sí. Y, mi estimadísimo y dilecto amigo Guillermo Maldonado tiene que ver en estas decisiones que se tomaron para poder terminar. Guille, yo creo que aquí hay algo que vale la pena discutir porque el campo de las comunicaciones es un campo que tienes que tener pasión, es un campo en el que es demandante, es altamente competitivo, tenés que salir con una genialidad todos los días y no te vas, ¿verdad? Y aquí hay algo que quiero discutir contigo porque yo lo decía antes de entrar, el talento. El talento no es algo que se hereda todo el tiempo, pero obviamente tú has heredado un talento de tu padre. ¿Qué se siente, si se puede saber, ser el hijo de Willy Maldonado? Es una personalidad a nivel regional, no es una personalidad únicamente a nivel salvadoreño. ¿Qué se siente? ¿Y qué se siente saber que has heredado el talento de un hombre honesto y que además de honesto
abrió las, porque yo tengo en mi memoria cantidad de comerciales hechos por tu papá. ¿Qué se Sí, siente? mira, mi papá, yo digo que es un crack, ¿verdad? Es uno de los que nacen cada 50 años, creo yo, no sé, o más. De verdad que él excepcional en lo que hacía. Productor musical a sus 20, hacía unas genialidades con su oído, ¿verdad? Y toda la producción. Y bueno, ser hijo de Willy es para mí, te puedo decir, hoy por hoy una bendición, ¿verdad? Y Claro. bendición que pude seguir sus pasos, no en televisión, pero en lo demás, ¿verdad? Y yo abrirme campo por mí mismo en otras cosas que él no hizo, como dar clases, ¿verdad? Y ser maestro de, sí fue maestro de la vida y de muchos, pero no como dar clases, pues, no dar clases, sino que clases de la vida y claro, él es uno de mis mentores y fue bien difícil al inicio también ser hijo de Willy Maldonado, entrar al campo de él, ¿verdad? Porque él quería que yo fuera bueno a puro tubo y excelente, no bueno, ¿verdad? Entonces, mi papá, tengo muchas anécdotas, pero una de las anécdotas era que él se ponía atrás de la consola, yo estaba en la consola, se ponía parado atrás de mí, me ponía, prepara esto, apúrate, él quería que hiciera todo rápido y cuando uno está aprendiendo y con la presión de mi papá militaresca, era bien difícil. Entonces una vez le dije, apúrate, prepara esto, es que no puedo. Híjole, eso fue como de haberlo insultado, ¿verdad? Entonces, y me gritó, sí podés, porque sos mi hijo y punto. Dale, prepara la máquina. Entonces mi papá no me decía malas palabras, ya era cristiano, porque al principio digamos que mi papá estuvo bien lejano, no creía en nada, nada. Pero meto a Dios porque yo creo mucho en Dios porque mi papá genuinamente cambió de ser un mal papá, o no sé si pésimo o malo, a ser un excelente papá, ¿verdad? Un papá que ha estado presente, mucha sabiduría, eh, muchos consejos, y era duro, era muy duro estar a la par de él tratando de aprender, pero eso formó en mí carácter y formó en mí las ganas de salir adelante. Entonces al principio hacía las cosas para que no me bandearan, porque estaba Oscar Luna también, que Oscar Luna era su discípulo, y mi papá le había asignado a él enseñarme a mí, y Oscar Luna no era más buena gente que mi papá, o sea, era igual de yuca, ¿verdad? Era buena gente como personas los dos, ¿verdad? Mi papá súper amoroso también, no quiero decir que era un déspota, pero con una exigencia máxima los dos. No les gustaban las chambonadas. En mi casa, mi papá, ser chambón era pecado, ¿verdad? Pero empezó ese fuego interno en mí, decir, bueno, les voy a demostrar a estos dos que yo puedo, ¿verdad? Entonces empecé a esforzarme más para tratar de, de tener la aprobación de ambos. Y la obtuve al poco tiempo, pero esa pasión la tenía. Mi papá sabía que yo tenía esa pasión, la vio en mí. Y realmente sí me esforzaba, sí ponía atención en las cosas, en los detalles, y ya tenía en mí creatividad, tenía ese chip de creativo. Yo había aprendido a tocar guitarra desde joven, aprendí a tocar teclado desde joven, entonces tenía oído musical, eh, tenía buen gusto para elegir pistas, tenía, digamos, eso, aunque claro, eso se va desarrollando también, ¿verdad? Y fui aprendiendo lo de la ecualización, las mezclas, pero, pero te digo, me costó un montón la aprobación. Entonces, cuando me costaron años, entonces cuando yo siento que ya empezaba a hacer las cosas bien, él me decía, y esto siempre lo cuento a mis alumnos también, yo le decía, ¿por qué no me felicita por hacer las cosas bien? O sea, ¿por qué me he esforzado tanto, no? ¿Y por qué te voy a felicitar? Si bien es estándar, esa es tu responsabilidad. O te he contratado para que hagas las cosas mal. Cuando las hagas excepcional, sí te voy a felicitar. Hasta que llegó el día, ¿verdad? Llegó ese día que casi lloro cuando me felicitó vos. Entonces, y en otra que sí me acuerdo de un correo que me felicitó me lo escribió, recibí el correo, hijo, te felicito. Yo sentía casi hasta con la intención, ¿verdad?
te felicito. Una producción magistral y felicidades al equipo de Zona 10 AM. Hicimos una producción bien, bien chiva para la radio, rompiendo esquemas y todo, haciendo cosas muy creativas, junto a gente muy creativa también, talentosa. Y ahí empecé a recibir ya la aprobación de mi padre y, y creía, pero él siempre creyó en mí, creo. Él sí creía en mí y me exigió al máximo, me exigieron al máximo mis maestros y aprendí de gente de primer nivel. En la publicidad, vos sabés, los maestros que habían antes de publicidad eran unos maestros, llegaban en traje a las producciones, unos señores de la publicidad, exigencias al máximo. Yo muy cipote, como dicen, se dice aquí en El Salvador, muy bicho, muy joven, pero me gané respeto. En mis 20 ya tenía yo respeto de las agencias de publicidad y de mis clientes. Y me tuve la bendición de que Modernoble tenía a un productor que se llama, aún vive, Pablito Mancía. Pablito Mancía era de los que Sí, me acuerdo de él. pedía cambios, y mi papá llegó un momento que no, Pablito, y me lo pasó a mí, y yo hacía los cambios que Pablito quería, a mí no me importaba. Entonces empecé a producir para Modernoble por muchos años, luego para Crea Publicidad, había venido de don Herman Brook, había el gerente, el director de Crea Publicidad, y su hijo Carlos Germán había regresado de Chile, de la Mónica Herrera de Chile, era el productor, éramos de la misma edad y empezamos a producir un montón. Entonces, ya W pasó de tener 2 estudios a tener el tercero, que lo veía yo. Entonces, yo ya tenía mis clientes en mis 20, 21, 22, 23 años, yo ya producía para agencias con mi estudio dentro de W. ¿Verdad? Oscar Luna veía uno, el A, yo veía el B, y mi papá entre el A y el famoso Maranata, donde se producía música. Pero yo pasé horas y horas viendo, observando, eh, y así como un peón aprendiendo, pero poniendo mucha atención para poder lograr hacer cosas cuando me tocaron. Aquí Y te va, aquí te va algo para la memoria. Ahorita que estabas hablando de pistas, se me vino a la mente. En un momento determinado, cuando estábamos haciendo algo para Fotolab y Sonino, era un video, era una animación que subía el rollo y bajaba y tenía como una sensación, ¿no? Como un ambiente de circo y le pusimos aquella musiquita de ten, 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 ¿te acuerdas? Y dice sí, el sí me acuerdo cliente, bastante. y dice el cliente, hay que quitarle eso. Y preguntamos, ¿y por qué? Dice, te ha quedado buenísimo. No, dice, porque cuando yo era pequeño me, me asustó un payaso y esa música me Era lo aterra. primero. ¿Ve? Yo decía, no puede ser. Ve, y por esa razón, sí, dice, por esa razón hay que quitarlo. Y pues, lo tuvimos que quitar, ve, porque al final no quiso ni para atrás ni para adelante. Hay algo que me llama la atención sobre lo que has estado diciendo, porque conozco, pero quiero que lo externalices con las personas. Eh, ¿Cómo conectar esta pasión que tú tienes con la juventud? ¿Cómo lograr que la juventud entienda que el mundo de la publicidad, pues hoy trasciende el hecho de los sacos tal vez, porque yo me acuerdo que yo ya era bastante rebelde en aquellos entonces como creativo, no me acuerdo haber estado de saco casi nunca, pero eh, no me molestaría, me explico, y entiendo el ambiente de la seriedad que había en aquellos entonces. Tú has dicho una palabra clave. Maestros nos dieron clases, don David Calderón, que era caballero de las artes y de las letras, me dio a mí cine y televisión, cuando en la universidad ni siquiera tenía una cámara. Estábamos en medio de una guerra civil, ¿verdad? Entonces, bueno, No, don Gerardo Ramos, padre e hijo, ¿verdad? pues, el señor Colevati, El señor Colevati, con quien, Juan con quien Carlos, compartí, porque Juan Peter fue Carlos, compañero mío del colegio militar. don Juan Sí, Carlos Colevati, sí, había sí. que cuadrársele. Sí. Bueno, don Rubén Rosell, Don Rubén eh, Rosell, sí. aún, mira, que era un tipazo de la publicidad también, don Jorge Mason, que en paz descanse, JM Creativos, llegaba de traje, elegante, sí, llegaban llegaba, bueno,
de publicidad comercial también. eh, Llegaban los meros meros, los meros Sí, meros. bueno, hoy hay un programa Juan, don Juan llegaba también, don Juan, con don una Juan de las Federico. personalidades que fue mi jefe en publicidad comercial, que es un argentino, estuvo haciendo el programa con tu padre, creo que hoy lo hace él solo, ¿verdad? Eh, Ahorita no recuerdo el nombre, pero fue mi jefe en publicidad comercial durante el breve periodo en el que estuve yo en publicidad comercial. ¿Qué se siente? ¿Cómo se conecta esa experiencia de antaño, no tan antaño, pero de antaño con esta era de Bad Bunny? ¿Eh? Y de lo que pasó ayer y de todo esto que es nuevo, pero que también, digamos, trae cola, ¿me explico? ¿Cómo se conecta, Guille? Mira, eh, las nuevas generaciones, como no hablamos de música, sino que de la voz, ¿verdad? Las nuevas generaciones les Pero de la gusta presencia, me dijiste, y de la forma en la que se deben parar, porque es un sí, poco de drama. Detrás de una locución viene una postura un corporal. ¿Eh? sentido de que conectar con el sentimiento, usar técnicas con la voz, de ritmo, de proyección, de tono. Entonces, digamos que, bueno, cuando es hablar en público, les doy bases de locución comercial, pero les enseño técnica también de cómo deben mover el cuerpo y todo tiene que tener coherencia lo que estás diciendo con el cuerpo, para que no sean muy tiesos y todo. Pero lo- la gente, fíjate que hay muchas personas ahora, sobre todo que estoy terminando el miércoles, bueno, dentro de 2 días termino un taller que hice para hablar en público y en redes sociales. Es el primero que hago con ese nombre. Los demás eran para hablar en público, claro, les sirve para las redes sociales, pero ahora me enfoqué un poco más en eso. Porque, porque es el nuevo mundo. Ahora, proyectar bien la voz para atrapar la atención de la gente es interesante entenderlo. Y hay una cosa que yo enseño, que la voz tiene una historia. Eso me lo enseñó Martín Mayén, que es uno de mis mentores también, que fue locutor oficial de Telemundo, de Univisión, Galavisión. Es un tipazo que llegó al pináculo de la locución en Estados Unidos, ¿verdad? Un vozarrón, ¿verdad? Y, y él me decía que la voz tiene una historia. Y yo decía, ¿por qué tiene una historia? Porque venimos arrastrando muchas cosas desde pequeño y eso se refleja en nuestra comunicación. Y sobre todo porque la voz va íntimamente relacionada a nuestros sentimientos. Entonces la gente que está muy golpeada desde pequeña, su forma hay muchas personas que las oís tímidas y tal vez no fueron tímidas, se hicieron tímidas. Y te voy a poner ejemplos, esto se lo enseño, lo doy gratis ahorita porque lo doy en mis talleres. Por ejemplo, hay personas que yo le digo, los estoy dirigiendo, ahí está la cabina para donde los dirijo, donde yo le estoy dirigiendo, mira, sí, que hacerlo así, no, hacerlo así, en el taller, ¿verdad? Produciendo comerciales. Y ellos locutando. No le salía, no le salía, no le salía. Y se llama Carlos. Y lo saqué de la cabina. ¿Y qué te pasa, Carlos? Porque yo los presiono, pero de repente, y casi que que sentía que iba a llorar. ¿Pero qué te pasa? Porque entendés que no, yo te estoy presionando, pero la presión te la estás generando tú más que yo. Sí, es cierto, mijo. Es que mi papá siempre me ha dicho que soy un inútil. Fuertísimo. Uy, Entonces, ¿cómo va a ser alguien? Eso es la historia de él. Hay sí, otros que los claro. papás siempre le han dicho, cállate, deja de hablar, o aquí no se puede hablar en la casa, o tengo una alumna que se llama Sofía, que la mamá siempre le decía, niña, no hables fuerte, niña, nos van a oír los vecinos, niña, no y muy amorosa, buena relación, pero le pasó callando, entonces habla suave. Entonces, ¿qué refleja alguien que habla suave? Timidez, inseguridades, y siendo muy buena y pudiendo hablar bien. ¿Entendés que cuando vas a hablar en público, cuando vas a hacer una presentación en la universidad, cuando vas a hacer una presentación ante junta directiva, tu proyección de voz tiene que ser la correcta? No es fuerte, no es hablar fuerte, no es hablar suave, es hablar correcto. Porque si vas a expresar algo melancólico, alguna anécdota triste o alguna anécdota nostálgica, tu tono de voz baja, tu ritmo baja de voz, del ritmo de la voz, porque es música, la locución es música, la voz es música,
tiene una melodía y tiene ritmo. Entonces hay gente que habla despacio, hay gente que habla suave, hay gente que habla flat, o sea, habla el mismo tono todo el tiempo. Y la gracia de la locución y la gracia de hablar en público es subir tono, atrapar la atención de la gente con proyección. Y al rato estás hablando suave porque estás hablando de cosas que, que no tiene sentido hablarla fuerte. Porque estás hablando de tu vida, estás abriendo tu corazón, estás contando una anécdota de tu hijo o de tu hija que fue fuerte. Pero la proyección de voz es importante, eso es lo que yo enseño. Y a las nuevas generaciones les interesa eso. No importa si escuchan Bad Bunny y yo escuché AC/DC, o yo escuché a U2, o yo escuchaba a Bon Jovi. No importa. A las generaciones les importa. Ahora, hay muchos que no les importa. No les importa hablar bien, no les importa, hablan chabacán, pero a muchas personas sí les interesa ser más que su profesionalismo o su, o su desarrollo profesional también se puede desarrollar con la voz. Y eso es lo Conste, que traigo Bad Bunny, a pesar de que yo soy rockero, no soy Bad Bunny, pero lo que vi ayer, y es que esto, digamos, este momentum que él aprovechó para expresar, lo que hizo es una performance, y lo que tú me estás hablando se llama performance, porque es cuadricular la voz con la postura corporal y la drama, porque cuando vas a hablar con una junta directiva también tenés que actuar de manera positiva, emocionar, integrar lo que estás calmar. diciendo para conectarte con el corazón, las emociones de ellos, que ellos sientan esa vibración de que su marca esté en buenas manos, de que su marca esté en las mejores manos posibles en este planeta bajo la cantidad de dinero que se pueda tener. Entonces, yo cito a Bad Bunny porque ayer vi algo que me llamó la atención. Este tipazo que estaba oyendo ahí en la mañana en la femenina que gana $9 millones, no sé si al mes o diario, $300,000 diarios en Spotify. Yo no soy, digo, no soy Bad Bunny, no estoy haciendo una apología de Bad Bunny, pero ayer el tipo se robó el show y lo que hizo es una performance. Y él dijo algo importantísimo que tú acabas de decir. Estoy aquí en el Super Bowl porque yo creí en mí. ¿Verdad? De seguro Nunca le dijeron, creer en porque ni ti. siquiera nosotros le entendemos que hablamos español, mucho menos los gringos, ¿verdad? Cuesta entenderle con esa pronunciación que tiene, pero me imagino que ese es su estilo. Pero, pero esto que tú me acabas de decir me parece a mí relevante para la juventud de hoy, para los que se interesan y aún para los que no se interesan, porque si estudian comunicaciones y no se interesan por su voz, ni por su postura, ni la capacidad de performance, ni de comunicar, entonces mejor que sean ingenieros. ¿Qué Es que pensás? comunicar es hasta agarrar el teléfono y mandar una nota de voz. Y a veces es importante entender cómo nos percibe la gente con nuestra voz, con nuestra forma de comunicarnos. Y eso es lo que enseño. O sea, ya trasciende a solo enseñarles técnica. Porque técnica puede enseñar mucho, pero yo lo que yo hago en mis clases y lo que me gusta, sobre todo porque entendí que a mí me importa la gente, genuinamente. Me importan las personas. Entonces, y no soy antipersonas. Yo conozco gente que no le gusta estar con la persona, no le cae bien la gente. Por eso son apartados, no se comunican mucho, son más solitarios, pero eso tiene una historia. ¿Por qué son así? Eso tiene una historia y así es como se comunican con los demás. Entonces, a veces comunicas siendo hipócrita. O sea, has aprendido a tener una máscara y no sos genuino, no sos natural con las personas porque has creado una barrera que separa te separa de los otros. Entonces solo se pueden acercar lo necesario o solo te acercas lo necesario, solo hablas lo necesario. Y hay muchas personas que aquí han venido, mi onda es empoderarles el cerebro y no solo la voz, sino que se entiendan y lo que pueden lograr con su potencial, que entiendan el potencial de su voz. Eso ha sido en la última, digamos, en el último lustro, lo he hecho así con más fuerza. Y también en la producción ha cambiado mucho también, porque vos lo sabés,
Antes solo había que trabajar con agencias de publicidad y punto. Así era mi mundo de agencias de publicidad. Ahora no. Ahora tengo muchos clientes directos. A veces me llaman para que les haga una locución y se las mande. Y me llaman muchos clientes directos porque estoy en TikTok o porque estoy en Instagram, ¿verdad? Entonces, y me contactan para que les dé un coaching de voz o que les dé un coaching a su empresa o que les dé una charla a su empresa de liderazgo y comunicación o que los capaciten a hablar en público. Y eso ha sido a través de las redes, de que me Claro. he abierto al mundo, que decía, ¿verdad? Y que mostrando lo que yo puedo hacer, locutar, producir, dirigir, dar charlas. Así soy yo, un poco cohibido, no se nota. ¿Ah? Sí. La broma, nunca fui cohibido. Ojalá hubiera sido mi mamá, hubiera querido que fuese un poco cohibido. Pero yo también amo las comunicaciones, es mi mundo. Yo nací creativo, no es que me volví creativo en el camino. Yo desde pequeño, al igual que vos, ya traía esa semilla, esa inquietud. Y cuando me sentaron y me pusieron a escribir, pues fue para mí una experiencia fabulosa. Hay algo que está pasando aquí, se nos está acabando el tiempo, pero tú me decías que estás dispuesto a otros 15 minutos. Lo que vamos a hacer entonces es parar ahorita, que se haga el rendering y en unos 7 u 8 minutos yo te mando el nuevo link para que nos conectemos y terminemos. Ahorita tenemos alrededor de 27 minutos más 15 minutos, tenemos un buen programa de unos 40, 42 minutos que me parecen excelentes. Porque hay otras inquietudes que tengo para que tú puedas, porque yo creo en Guillermo Maldonado, y no digo eso, no porque he trabajado con él 10 años, y además porque te voy a decir algo que tú dijiste que es que para mí extremadamente importante. Si vas a hacer comunicaciones, tienes que ser auténtico comunicador, si no, mejor hacer otra cosa. Por favor, sé médico, biólogo, marino, lo que querrás, men, pero no seas comunicador, porque si vas a ser un mal comunicador, mejor no lo hagas, ¿verdad? Y si vas a ser un comunicador que no es auténtico, tu voz no es auténtica, los sentimientos, esa máscara, eso no puede ser. Eso No, me parece a mí que no corresponde, pero te voy a ¿verdad? interrumpir, pero hay gente que son biólogos marinos que dan charlas, abogados que dan Ah, charlas, no, hay biólogos médicos, marinos que son creativos, eso sí, pero y no, pero lo que médicos quiero que son decir es que creativos, pero hay ¿eh? muchos que no saben comunicar todo lo que saben, no lo comunican bien, lo comunican aburrido. Eso sí, eso Maestros sí, maestros de universidades son aburridos para hablar. No sí, captan la atención de la gente porque no saben usar su voz, ni el cuerpo, ni proyectar bien su voz, porque nadie se los enseñó. Y y hay el que lo contrario, ¿te acuerdas que había una película de este tipo que se murió Robin Williams, de un médico, Patch sí, Adams? Patch ah, Adams llegaba a los hospitales y le daba una terapia a los niños a través de su disfraz de payaso. Ese es un acto de comunicación, Escuela de Palo Alto. Tú lo dijiste, no lo dijiste con el nombre propio, pero así se llama, la Escuela de Palo Alto. Todo comunica, ¿eh? El hecho de cómo agarras un lápiz, cómo haces tu TikTok, cómo te comunicas en general, tu postura corporal, todo lo que tú dices y lo que no dices, lo que callas, el, el- el- el silencio está plagado de signos, decía Octavio Paz. Eso también comunica. Voy a cortar ahorita, Guille. Espérame que te mando yo en unos minutos para que terminemos esta sesión que me parece genial. Yo había, pero había otra contraparte, ¿verdad? Y yo tenía que esperar que tú interactuaras de la manera que lo estás haciendo. Gracias, Guille. Ahorita mismo corto y te lo mando en unos segundos, ¿ok? De vuelta con Guillermo Maldonado y compartiendo las facilidades que da él a las personas que están interesadas en mejorar todos sus aspectos de comunicación que incluyen la voz, por supuesto, pero además, como estábamos diciendo, la performance que sigue. Es imposible que alguien desarrolle una comunicación articulada a través del lenguaje sin una postura corporal. Guille, pasemos ahora a otra área, el área de la radio, ya directamente de Guillermo Maldonado como hombre de radio. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente saber que estás en la madrugada y que hay millones de personas escuchándote? ¿Qué se bueno, siente? el programa hoy por hoy está desde hace 2 años y medio en Vox FM los sábados de 10 a 12 y media.
Empezamos en zona, se llama zona 10 AM, a las 10 AM empieza. Y así empezamos en 102.9, 13 años. Nos pasamos a Sonora, dejó de ser zona 10 AM porque era de 5 a 7 de la tarde y pasó a ser zona 10 FM, porque estamos en el FM y la gente de cariño nos dice zona 10. Después de esos 5 años, pasé a la Vox y ahí estamos, regresé a nuestros inicios de los sábados, de 10 a 12:30. Y es el programa, siento yo que es exitoso, tenemos eh, patrocinios y mucha audiencia que nos quiere, que nos sigue, que se divierte con nosotros y con nuestra locura, digamos, de nuestra locura fina, relajo fino, decimos nosotros. Pero, pero también tenemos cosas interesantes, tenemos una coach de vez en cuando, podemos invitar a un veterinario para hablar sobre cosas de los perritos o coach de vida y hemos tenido en 20 años hemos tenido muchos momentos especiales y es algo fascinante tener conexión con la gente, sobre todo que la gente te conecta contigo y sentís como que los querés o te quieren o que tenés amigos. Tengo muchos amigos que ya conozco en persona que en la radio conectamos, ¿verdad? Porque les gusta el programa, porque les caes bien, porque conectan con cómo sos vos, ¿verdad? Y gracias a Dios, ahí seguimos muy contentos de hacer radio y de seguir los pasos de mi papá, ¿verdad? De hecho, digamos que no sé, mi papá estuvo en femenina 5 años al principio y ya después siguió como las grandes viejas pero buenas muchos años más, ¿verdad? Pero digamos que he estado una buena cantidad de años y mi papá orgulloso, eso sí me alegra, mira que mi papá se siente orgulloso de lo que yo he logrado. Como Por hombre luz, de radio. Porque eso es lo por que te luz iba a decir. Tú propia. decías, yo no seguí los pasos de mi papá porque no sos un hombre de televisión, pero sos un hombre de radio. Entiendo que tu papá fue primero un hombre de radio De antes de ser un hombre de televisión, ¿es correcto? correcto, radio. Pero lo Esta que más me historia de gusta, voz de la que me dígame, estabas hablando, esta historia de voz, perdóname que te interrumpa, porque aquí me interesa que la gente sepa del poder que aún tiene la radio, aún en esta era en la que muchos medios tradicionales han ido perdiendo fuerza, pero la radio todavía tiene una fuerza increíble. Esta historia tuya, ¿tú consideras que toda esta historia de tu voz sirve para conectarse con las personas? ¿Y en qué forma? mira, yo creo que conectás siendo vos. Y si tu personalidad lo permite, le caes bien a las personas, pues bendición, ¿verdad? Porque tal vez hay gente que no conecta con las personas de alguna forma porque son muy serios, o la voz es muy grave, o qué sé yo, o, o lo hacen para... Hay personas que no son ellos, sino que han creado un personaje y hablan distinto, pero aún así conectan porque son chistosos o lo que sea. Pero nosotros conectamos siendo nosotros y nos reímos, nos importa la gente, le damos importancia a los mensajes, a las notas de voz, eh, y podemos estar hablando de algo serio, pero como podemos estar el sábado pasado hicimos una presentación del Club de los Inútiles, porque somos buenos en algo, somos buenos en muchas cosas, pero en algo somos inútiles, ¿verdad? Entonces, De plano. hey, entonces la gente, mira, nos llamaba tanta gente, yo decía, bueno, yo soy inútil para cocinar, no soy bueno para cocinar, y hay gente, hey, yo soy inútil para doblar sábanas, yo soy inútil para manejar, yo soy inútil, o sea, y mira, y la gente se conecta con nosotros, con la divierta, y pasan y nos mandan un mensaje tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, y tenés a la gente conectada en la radio, porque van manejando, andan con sus hijos, es un programa familiar, o andan con su esposa, o andan solos, pero se están divirtiendo, escuchando lo que los demás están diciendo, y
Esa es una forma de conectar, pero también conectamos con la gente tocándole el corazón nostálgico, porque pongo anuncios viejitos. Como mi papá empezó a a hacer anuncios, a producirlos desde los setentas, tengo un montón de anuncios, tengo algunos de los setentas, de ochentas, algunos de los noventas, y, y los ponemos y los recordamos. Te estoy dando un ejemplo, el Europa, Hiper Europa, el Rolling in New York, eh, un comercial viejo de Super Selectos cuando abrió en Metrocentro, comercial de Metrocentro, comercial de Kismet de los ochentas, comercial de cola champán de los ochentas, gaseosas de los ochentas. Híjole, entonces la gente se conecta y recuerda y dice, yo me acuerdo que tal cosa, yo me recuerdo que esto. Entonces, ese tipo de cosas hacen que el programa ha tenido mucho éxito y, y conectemos con las personas, ¿sabes? Y las acompañemos, porque las estás acompañando. Y estás dejando también que se expresen, porque hay gente que nunca te va a mandar un mensaje, pero está conectada. Pero hay otros que sí, que es su diversión, somos su oasis, oasis en la semana, porque se divierten, porque la pasan bien, porque aprenden o porque el tema está interesante. Así que a mí me fascina la radio, para mí es catarsis todos los sábados. A veces, vos sabés que en la vida uno a veces anda preocupado por algo, anda cargado por cosas. Definitivamente. La radio es liberar energía y todo es positiva, todo es positivo. El otro día compartiste un comercial de tu papá y tú mismo lo hiciste. A ver, échatelo otra vez. ¿Qué es lo que, De, de qué era? ¿De qué era? Squirt, hice ¿verdad? uno de Squirt, sí. Es que la toronja no se pela, la toronja se destapa con Squirt. Y ahí el único refresco natural embotellado, Squirt, ¿verdad? Yo me acuerdo de ese comercial. Y sí, claro, claro, cuando traes a remembranza estos comerciales, revivimos una cantidad, un contexto completo de aquellos momentos en El Salvador, para bien y para mal. Si se escuchan mis perros, lamento mucho, tengo un macho ahí que pelea con todos los perros que vean pasando Se allá escucha afuera mucho, no te y preocupes. está encerrado. Vaya, hay algo que yo me llama la atención porque Guillermo Maldonado salió de la universidad. ¿Por qué abandonaste la universidad? ¿Por qué abandonaste a las personas o el tiempo? ¿Qué te hizo? Porque esa experticia, esa experiencia que tú tienes es de mucho valor para los jóvenes. Tú lo has dicho, hay catedráticos que te duermen, hay otros que son excelentes, pero hay algunos que por mucha sapiencia que tengan, te duermen. ¿Por qué saliste de la universidad? No, pero ¿a qué te referís? ¿Me salí de qué? ¿Que no terminé la ¿Todavía carrera? estás dando clase o ya no das clase? No, porque sí, de terminar la carrera, no abandoné porque me gradué, ¿verdad? Ahí No, tengo no, no, mi no, no. Me pero, refiero, me refiero pero no, después, cuando ya eras catedrático. porque era un trato, mira, no, el trato fue así. Yo empecé, porque vos lo sabés, cuando egresé de comunicaciones, tenés que hacer horas sociales y tenés que hacer la tesis. Entonces pasa un año más para que te puedas graduar, ¿verdad? Claro. No solo son los 5 años, sino que es el año extra, que me parece a mí eso nada que ver, algo que no debería ser así, pero bueno, así era. Así es. Así es, así es, así haces tu tesis, pasas un año haciendo tesis, preparándola porque no tenés tiempo, porque está trabajando la mayoría de personas y, y también las horas sociales. Entonces yo empecé haciendo horas sociales dando clases con Aida Mancía y eso nació así. Voy a hacer el long story short, voy a tratar de hacerla corta. Aida Mancía, que tú la conoces porque bueno, Claro. muchos la conocen porque fue la locutora oficial de la presidencia por décadas, que decía, en estos momentos, el presidente de la República entrará, hará Y fue su entrada. catedrática nuestra. Fue nuestra catedrática, entonces yo le decía, y teníamos una clase de producción para radio que yo sentía que daba mucho que decir, dejaba mucho que desear. Entonces yo le ofrecí a ella, yo en ese momento, cuando ya era cuarto año, yo ya era productor y tenía el estudio de grabación premium, un estudio de grabación profesional
que vos sabés que aquí habían 4 estudios de grabación profesionales y no habían más. Si acaso 5. Entonces, le ofrecí a Aida Mancía, a quien respeto y quiero mucho, que por qué no llegaba mi grupo, mis compañeros, a producir una cuña de radio al estudio y que yo se las iba a producir. Entonces todos hicieron su cuña, su creatividad, todos locutaron, lo musicalicé y lo presentamos en la clase, ¿verdad? Entonces fue un momento muy bonito en donde yo me empecé a dar cuenta que a mí me gusta eso, enseñar y dar cosas de calidad. Entonces, cuando egresé, me ofrecí, mire, Aida, yo tengo esta idea, a mí me gustaría que yo pueda ser el productor para que la clase de radio tenga prácticas de verdad. Entonces, ¿qué hacíamos? Les enseñaba sobre producción para radio, hacíamos cuñas, elaborábamos cuñas, las producíamos, ellos las tenían que hacer la creatividad, inventárselas, locutar, pero también inventarse una radio. Se me ocurrió esta idea, que hasta el día de hoy es un legado que yo he dejado ahí, de que tienen que producir radios, tienen que producir un demo de radio, al final, ese es el proyecto final, pero también inventarse una radio, nombre de radio, hacer viñetas para radio, hacer promos para radio, hacer los turnos de radio, y hacíamos todo eso cada semana hasta tener un demo de 6 minutos con todo hecho para presentárselo a gente de radio, a quienes yo conocía. O sea, te estoy diciendo Paco Monterrosa, dueño de la Radio Corporación, Radio Corporación Estéreo, o Corporación Radio Estéreo, perdón, invitaba Sí, la otra es la de Doctor Saca. Charlie Renderos, el zurdo Bustamante, bueno, gente que eran directores de radio o dueños de radio, ¿verdad? Tony Saca estuvo ahí antes de ser ni siquiera metido en política, ni siquiera estaba ni en creo que fue presidente de la NEP, nada, era solo hombre de radio. Y yo les hablaba y llegaban, y esos eran las personalidades que estaban ahí viendo las presentaciones de la gente, de nuestros alumnos. Entonces, fue muy bonito. Empecé con ella y después se fue Aida y ahí entró Chepe Toño Bonilla a dar la teoría y yo siempre la práctica. Y duré 10 años haciendo eso. Y dejé ese legado, que lo cual me siento orgulloso porque entiendo que lo siguen haciendo. Pero pasó esto, que los alumnos tenían que pagarme a mí por aparte con el aval de la universidad. La universidad me pagaba lo que le pagan a un profesor, a un maestro, la hora clase, pero a mí me pagaban en colones. En colones me pagaban, no sé, 200 colones por el ciclo. O sea, no era barato, no era caro. O sea, chica, podrán decir 200, era barato. Pero claro, era para mí beneficioso y bendición porque eran muchos alumnos, pero tenían algo de calidad, que cada peso que pagaban, nunca se quejó por el precio, nunca. Entonces, la universidad decidió poner un estudio de grabación pequeño, interno. Ahí fue el divorcio, ¿verdad? De ahí fue mire, ya no vamos a necesitar su estudio y todo. Entonces, empezó a darlo un exalumno, un egresado o algo así, empezó a dar la clase y él producía las cosas. Había sido un exalumno mío, lo cual estaba bien, y denle. Así que ahí terminó mi etapa de maestro de producción para radio en la Matías Delgado, pero con el orgullo, como te digo, de haber dejado un legado. Tenemos exactamente 43 minutos. Antes de que se cumplan los 45, pueden ser 46, ¿hay algo que tú quieras decirle a las nuevas generaciones que tienen pasión por el radio, por la locución, por las comunicaciones articuladas en ese sentido? Porque hay otro tipo de comunicaciones, tú lo has dicho, los creativos publicitarios son comunicadores, pero no necesariamente. Yo siempre estuve detrás de cámara, tú lo sabes, estuve
detrás de la producción, creando, construyendo con los técnicos, ¿verdad? Entonces, hay algo que tú quisieras comunicarles a ellos y decirles: "Vaya, esto es lo que yo quisiera decirles a ustedes". Mira, es complicado esa pregunta, pero te puedo decir que yo siempre le digo a las nuevas generaciones que no dejen de esforzarse y de aprender, ¿verdad? Que no hay que creérsela que uno se la sabe todas, de todas, todas, porque todas las personas y que también que nos vean a los que hemos recorrido más camino, que no pierdan ese respeto a los que tenemos más experiencia, porque el mundo ha cambiado, porque no, y creo que ahora se puede aprender mucho de las generaciones anteriores, pero también las nuevas generaciones, no, las viejas generaciones tenemos que aprender de las nuevas. O sea, tiene que ser eh, una, una unión entre ambas, porque estamos en un mundo de aprender. Imagínate todo lo que podemos aprender en YouTube, todas las cosas que podemos aprender en plataformas de enseñanza. Imagínate todo lo que podemos aprender hoy por hoy sobre inteligencia artificial y adaptarla a lo que sabemos hacer los que estuvimos sin inteligencia artificial. Nosotros tenemos que unirnos a ellos y pegarnos, pero creo que eso es que sea como sea, no dejen de aprender, pero hay algo que me enseñó mi papá que es la excelencia, hacer las cosas con excelencia, porque a los excelentes los eligen, a los mediocres se les ofrecen oportunidades, perdón, mejor dicho, a los normales se les ofrecen oportunidades normales, a los excelentes se les ofrecen oportunidades excelentes y a los mediocres no se les ofrece nada. Entonces, hay que buscar la excelencia en lo que en donde estemos, en nuestro nicho, con nuestro núcleo familiar, como persona y como profesional, ¿verdad? Porque hay gente que son excelentes profesionales, pero son malas personas, son hipócritas, son mentirosos, son déspotas, y todo lo que se te puede ocurrir. Pero hay que ser buen profesional, pero antes buena persona. Y eso es lo que hace que puedas trascender y buscando siempre la excelencia, para que siempre la gente te elija. Porque yo que ya estoy grande, 57 años, pero que me llamen y me digan, quiero que usted lo locute, para mí es bendición, digo, gracias. En un mundo de inteligencia Ya. artificial, y yo sé la marca de Wendy's, o sé la marca de Impresa Repuestos, aún, y de otras, que pues ya no voy a mencionar, pero esa es bendición. Que alguien me llame a mí para Menciónela. decir, quiero que me des una charla para mi empresa. Es bendición. Para una empresa que me diga, quiero que capacita a mi gente. Es bendición. Y te eligen porque si eres excelente. Sí, y te siguen. Contrario a los canales de televisión, a las radios, en este canal puedes decirlo con toda libertad. Es más, puedes decir tu teléfono, dónde se te puede encontrar, dónde te pueden llamar, Gracias. por si quieren Sí, servirse. Aquí, al contrario a otros canales, y como estás hablando con el dueño del canal, te digo, puedes decirlo sí, no, no hay abiertamente. problema. No, For y free. también, ¿Eh? sí, no, no. Y también yo en la radio tengo permitido decir mis talleres. No, no lo hago, fíjate, hasta se me olvida. No uso esa plataforma para vender. Sí lo uso las redes. También las redes son muy poderosas para comunicar ahora. Y hay de todo, ¿verdad? Hay de todo. Yo soy de la escuela que hay que respetar a la audiencia. O sea, por ejemplo, yo no digo malas palabras en lo que yo hago, ¿verdad? Porque mi papá me dijo, bueno, eso es irrespeto a la gente. Entonces, así lo tomo yo. Hay gente que no le importa y lo hace y dice malas palabras. Ok, ellos tienen su mercado, no los critico, no les digo nada. Ellos sean así, yo hago lo mío, ¿verdad? Que no es de que cada quien haga lo que tiene que hacer, pero respetar a la audiencia y eso sí es importante. Pero me perdí en lo que me estabas diciendo, es que me preguntaste algo y me perdió. Estabas hablando sobre la excelencia y que ese es tu Excelente. último mensaje para las nuevas generaciones. No pierdan Sí, el sentido de la excelencia y de que la las excelencia. personas que se esfuerzan por ser excelentes son las que realmente se Correcto. destacan. Eso, y Cierto. donde sea, pueden hacerlo en TikTok, en Instagram o lo que sea, ¿verdad? En los nuevos medios. Y entonces, bueno, me pueden seguir como guillermomaldonado.pro en Instagram y TikTok. Ahí estoy.
En Facebook no lo he potenciado tanto, pero en TikTok e Instagram sí. Ahí están las cosas que yo hago como director de locutores, como locutor profesional, como coach, como maestro de nuevas generaciones de locución, dando charlas en empresas y así. En LinkedIn también estoy como Guillermo Maldonado. Y Mándamelo, voy a ponerlo en primerísimo plano cuando haga la edición. Ya para terminar, quiero decir que comparto contigo una experiencia vivida en la universidad. Los jóvenes, yo entré algo timorato en la universidad porque yo ya estaba ya bastante avanzado en mis años, ¿verdad? Y yo decía a los bichos, a ver cómo me van a ver. Nada que ver. Mira, fueron una escuela genial. Ellos me llevaron a CapCut, ellos me llevaron a la inteligencia artificial. Yo tengo mis reticencias con la inteligencia artificial porque yo soy copywriter desde que estoy 20 años, ¿verdad? Entonces, difícilmente yo, pero hoy me asisto, fíjate, definitivamente con la inteligencia artificial me asisto y me conecto con ella y me alimenta de ideas y me parece una cosa genial. Ciertamente, todos los días se puede aprender y creo que eso tú y yo compartimos. Guille, se ha terminado el tiempo. Yo te agradezco. Tenemos 50 minutos de video. Lo voy a editar. Para mí ha sido un programa que me ha llenado de satisfacción porque he compartido con una personalidad a la que admiro y a la que respeto muchísimo. Gracias y siempre estás invitado a este canal cuando tengas tiempo, pues date una vuelta por aquí, tú me avisas y aquí siempre tienes las puertas abiertas. mil gracias, igualmente, igualmente, Gran Neto. Bendiciones en todo para ti, para tu familia. Y bueno, que siga creciendo tu canal, ¿verdad? Porque es un mundo que hay que ser muy perseverante. La perseverancia es importante, la resiliencia y el esfuerzo, ¿verdad? Que no se tiene que dejar. Pero, como bien lo dijiste al principio, la pasión por hacer las cosas, ¿verdad? Así que éxitos con todo. Gracias por haberme invitado y ojalá muchas personas hayan aprendido sobre la voz, sobre este mundo fascinante de la comunicación también y la producción. Gracias, Guía. Sin duda alguna, mucha gente va a aprender. Mi esposa, y lo he repetido varias veces, dice, cerrá ese canal que no te da pista. Ya me ha dado, pero no, por supuesto, no me da miedo. Pero le digo, mira, yo acabo de verte la cara. No sabes, le digo, la alegría que yo siento cuando me siento en el canal y cuando estoy editando. Yo podría pasar horas buscando las imágenes y generando ese tejido visual que se genera con la voz y todo. O sea, yo soy feliz, le digo, déjame, yo. Hacer las cosas Bueno, que te hacen feliz, claro. feliz y cuando uno persevera, alcanza. Así que Yo trate. sí, yo soy resiliente y además yo tengo mi nicho. Y sin duda alguna creceré. Entrevisté a uno, me dijo, pasé 7 años antes de llegar, hoy tiene 40,000 en Facebook y tiene bueno, como 2,000 o 3,000 en YouTube. Mi estimado Guía, gracias Fuerza. nuevamente. Siempre eres bienvenido a este canal. Esta es Gracias. tu casa y tu familia. Buenas noches, Gracias. ¿ok? Buenas noches para todos. Hasta luego.